El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha decidido salir al ruedo mediático y enfrentarse a las críticas, aunque con el guión bien aprendido. Este jueves, en una entrevista concedida a la cadena SER, el expresidente de Canarias admitió que pudo haber cometido errores relacionados con las adjudicaciones de contratos de mascarillas durante la pandemia. Pero, ojo, que lo importante es recalcar que, según él, nunca actuó al margen de la ley ni intentó beneficiar a nadie en particular. Porque, claro, aquí todo se hace desde la pureza más absoluta. El Partido Popular, como no ha dejado pasar la oportunidad para exigir su dimisión. Y es que, recientemente, El Mundo publicó unos mensajes de WhatsApp entre Torres y Koldo García, el asesor de confianza del exministro José Luis Ábalos, relacionados con un contrato de mascarillas firmado durante su mandato en el gobierno de Canarias. Lo que parecía un simple intercambio de mensajes sobre problemas logísticos ha terminado siendo una trama más complicada que un thriller político. Si te gusta este contenido, no olvides darle like y suscribirte, a ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda a seguir creando sin filtros. El caso Koldo o como las mascarillas se convirtieron en protagonistas. En el epicentro del escándalo está la empresa Soluciones de Gestión S.L., investigada en el denominado caso Koldo o caso PSOE, y donde figura como protagonista un personaje que ya merece su propia serie de Netflix, el presunto comisionista Víctor del Dama. Según lo publicado, esta empresa cerró un contrato con el gobierno canario para el suministro de mascarillas durante los peores meses de la pandemia, en marzo de 2020. Sin embargo, y aquí es donde empieza el drama, el contrato establecía que debía abonarse un 50% del pago por adelantado, algo que, según Torres, no se cumplió. Según el ministro, habían pasado 5 o 6 meses y no se había pagado ni un solo euro. Esto, aparentemente, motivó los mensajes con Koldo García, que actuaba como intermediario para resolver la situación. Torres justificó su conversación con García afirmando que este era asesor del Ministerio de Transportes y que su única intención era garantizar el cumplimiento del contrato. Además, aseguró que no se trataba de un caso aislado, ya que otras empresas proveedoras también enfrentaron dificultades similares. El gobierno tenía que cumplir con la ley de proveedores, dijo el ministro con tono de resignación, como si estuviera narrando el final de un culebrón. Errores humanos, pero sin mala intención, o eso dicen. En un ejercicio de autocrítica que sonó más a rutina que a sinceridad, Torres afirmó: "Seguro que cometimos errores, seguro, porque los seres humanos los cometen. Pero lo que no va a haber nunca, por parte de quien les habla, es el haber actuado al margen de la ley o intentar beneficiar a cualquier persona". Bueno, aquí hay que reconocerle algo, no es común que un político admita que pudo equivocarse. Claro que, cuando el error implica fondos públicos y contratos durante una pandemia, la cosa cambia. No es como olvidar echar gasolina al coche. Esto huele más a esos errores que terminan saliendo caros, muy caros. El ministro también quiso dejar claro que, si alguien actuó de forma ilegal, pedirá que lo pague con toda la fuerza de la ley. Una frase que ya hemos escuchado tantas veces que podríamos grabarla en bucle. El dardo al PP y el discurso de siempre. Pero, por supuesto, Torres no perdió la oportunidad para cargar contra el Partido Popular, acusándolos de intentar desviar la atención. Según él, los populares buscan señalar a quienes trabajaron de forma honesta en un momento tan crítico como los primeros meses de la pandemia. Intentan buscar culpables entre los que realmente hicieron su trabajo, aseguró. Sin embargo, lo que Torres omite en su defensa es que los errores en la gestión de fondos públicos no son simples descuidos. Un fallo de este tipo, especialmente cuando hablamos de contratos multimillonarios durante una crisis sanitaria, puede fácilmente cruzar la delgada línea que separa lo ético de lo delictivo. ¿Descuido o patrón? Aquí surge la pregunta del millón: ¿fue este un caso aislado o una muestra más de una mala gestión generalizada durante la pandemia? Recordemos que no es la primera vez que salen a la luz escándalos relacionados con compras de material sanitario en condiciones cuestionables. Contratos inflados, intermediarios que cobraban comisiones desproporcionadas y empresas sin experiencia previa en el sector sanitario han sido protagonistas de titulares en los últimos años. Torres insiste en que todo se hizo de acuerdo a la ley, pero no se puede ignorar que las sombras del caso Koldo y el caso Mascarillas ponen en entredicho esa afirmación. Y aunque la justicia aún no ha dictado sentencia, el juicio de la opinión pública ya está en marcha. La hipocresía de siempre, un clásico político.
Lo que realmente indigna en este tipo de situaciones no es solo el error en sí, que ya sería motivo suficiente para levantar cejas, sino el doble discurso que lo acompaña. ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestros políticos hablar de transparencia, igualdad y responsabilidad como si fueran las virtudes más sagradas? Y, sin embargo, en la trastienda, donde no llega la luz de los focos, parece que las reglas cambian. Allí, las decisiones, lejos de responder al interés público, suelen tener un tinte oscuro que parece beneficiar a unos pocos. Es como si nos quisieran convencer de que el lobo es vegetariano y que las ovejas desaparecen por pura coincidencia. Nos venden un relato impecable de buenas intenciones mientras, detrás de las cortinas, se desarrolla una obra bien distinta. Una obra donde el ciudadano común, el que paga impuestos y confía, a regañadientes, en las instituciones, termina siendo el gran perjudicado. Cuando los errores salen caros. Ángel Víctor Torres podrá decir lo que quiera, usar las palabras más suaves y adornar su relato con frases como cometimos errores porque somos humanos. Pero la realidad, esa que no entiende de discursos bonitos, es que cada uno de esos errores tiene un precio, y no hablamos de céntimos. Hablamos de millones de euros que salen de las arcas públicas, de contratos mal gestionados y de decisiones que terminan afectando la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes. Lo más preocupante es la sensación de impunidad. Porque, aunque se lancen titulares grandilocuentes prometiendo investigaciones, en la práctica todo suele acabar en nada o, en el mejor de los casos, con algún culpable menor que paga por los pecados de todos. Mientras tanto, el político de turno sigue con su carrera intacta, como si nada hubiera pasado. La lógica de los poderosos. Y aquí es donde entra en juego ese doble rasero que tanto molesta. Nos exigen a nosotros, los ciudadanos, cumplir con nuestras obligaciones al pie de la letra. Pagar impuestos, seguir las leyes, respetar las normas. Y todo ello con la amenaza de multas, recargos o sanciones si fallamos. Pero, ¿qué pasa cuando el que se equivoca es el político o la administración? Entonces las reglas cambian, y lo que para nosotros sería imperdonable, para ellos se convierte en un simple desliz. El discurso es siempre el mismo, fue un error, no hubo mala intención. ¿Cuántas veces hemos oído esta excusa? Es el comodín favorito de los poderosos. Porque, claro, si reconocen que hubo intención o negligencia, entonces las consecuencias serían mucho más graves. Pero cuando lo presentan como un simple fallo humano, esperan que todos lo aceptemos y sigamos adelante. El ciudadano, siempre el perjudicado. Al final, quien termina pagando el precio de estos errores no es el político, ni el intermediario, ni mucho menos la empresa beneficiada. Es el ciudadano de a pie, el que ve cómo los fondos públicos, que deberían destinarse a mejorar la sanidad, la educación o las infraestructuras, se malgastan en contratos dudosos o en proyectos que benefician a unos pocos. Y lo peor de todo es la falta de rendición de cuentas. Porque, mientras se lanzan mensajes y excusas por los medios, mientras los políticos se esfuerzan en justificar lo injustificable, los ciudadanos seguimos sin respuestas claras. Sin saber quién fue realmente el responsable, sin entender por qué se tomaron ciertas decisiones y, sobre todo, sin ver consecuencias reales. La justicia, el árbitro ausente. Por supuesto, siempre queda la esperanza de que la justicia haga su trabajo. Pero esa esperanza se tambalea cuando vemos cómo ciertos casos se alargan durante años o, directamente, se archivan por falta de pruebas. Y mientras tanto, los responsables siguen adelante, como si nada hubiera pasado. ¿Es realmente tan difícil exigir responsabilidades? Parece que, en el mundo de la política, sí lo es. Porque aquí las reglas del juego están diseñadas para proteger a los poderosos, no para castigar sus errores. Y eso es algo que, como sociedad, deberíamos cuestionar mucho más de lo que lo hacemos. Un ejercicio de memoria democrática. Cuando hablamos de transparencia, no solo nos referimos a cumplir con la ley. También hablamos de ética, de tomar decisiones que beneficien al interés general y de ser honestos con los ciudadanos. Pero parece que esto último es algo que muchos políticos olvidan en cuanto cruzan la puerta de su despacho. Ángel Víctor Torres podrá insistir en que no actuó al margen de la ley. Pero la pregunta no es solo si lo que hizo fue legal, sino si fue ético. Porque la ética, aunque no esté escrita en los códigos penales, es igual de importante cuando hablamos de gobernar un país. Y ahora, tú decides.
Mientras la justicia hace su trabajo, si es que llega a hacerlo, nosotros seguimos aquí, analizando, cuestionando y sobre todo, exigiendo responsabilidades. Porque, aunque Torres diga que no hay nada fuera de la ley, la ética también cuenta. Y los ciudadanos tenemos derecho a saber qué se hace con nuestro dinero y quiénes son los responsables de gestionarlo mal. Por cierto, antes de que te vayas, ¿ya estás suscrito? No somos ni ministros ni intermediarios, pero sí dependemos de tu apoyo. Suscríbete, deja tu like y comparte este vídeo. Aquí no gestionamos mascarillas, pero te garantizamos que nuestras críticas son 100% transparentes.